Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí, te escuchan. Bueno, muy bien. ¿Estuvieron leyendo algo del tema que estuvimos viendo la semana pasada en cuanto a modos de Sí, adquisición del dominio? ¿Se les presentó alguna duda a medida que leían el material que estaba a disposición de ustedes en la plataforma? ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, chicos, tal cual les adelanté la semana pasada, en esta clase íbamos a abordar los últimos puntos de la bolilla, ¿sí? En todo lo relativo a accesión, ¿bien? Que por ahí entiendo que es uno de los temas que por ahí al momento de su lectura o estudio les podría llegar a acarrear algún tipo de dificultad. Bien, lo primero que tienen que tener en claro cuando hablamos de adquirir el dominio por accesión es que vamos a estar hablando de alguna cosa mueble o inmueble, que ya sea que de una manera natural o artificial se va a adherir a otra, formando con ella una única cosa, ¿sí? Eh, la forma de que esto puede ocurrir y la forma en la cual lo regula nuestro código se nos puede presentar en dos variantes. Que esa unión de cosas se produzca de una manera natural, ¿sí? Por el propio hecho de la naturaleza, o que ello ocurra de una manera artificial o por el accionar del hombre, ¿sí? En el Código Civil y Comercial, como lo tenemos regulado hoy, vamos a encontrar 4 variantes de accesión, ¿sí? Que responden a esta clasificación que yo les di. Por un lado, vamos a tener lo que se llama aluvión y abulsión, que son aquellos modos de accesión que ocurren por la naturaleza, sin la intervención del hombre. Y por el otro lado, tenemos lo que es construcción, siembra y plantación y una situación intermedia que es invasión del inmueble colindante. Bien, en estos últimos dos supuestos, obviamente hay una intervención del hombre, hay un accionar del hombre. ¿Sí? En cuanto al aluvión, ¿sí? ¿Qué es el aluvión? Y por ahí esto estaba mejor explicado, o era bastante más claro en lo que era la redacción que tenía el Código de Vélez, sobre todo en sus notas. ¿Qué ocurre en el aluvión? ¿Sí? El titular de un inmueble ribereño, o sea, el titular de un inmueble que linda con aguas, ¿sí? Bien, sean estancas, que sean corrientes, por el movimiento o el flujo de estas aguas se va produciendo una sedimentación en su inmueble, ¿bien? Que lo va acrecentando. ¿Me siguen? ¿Sí? La circulación y el movimiento de las aguas va depositando sedimentos que se tienen que ir adhiriendo al inmueble y lo pueden ir acrecentando. ¿Sí? Estos depósitos de sedimentos, que tienen que ser paulatinos, o sea, tiene que ser una cosa paulatina, que se va dando con el paso del tiempo, una vez que se adhieran al inmueble, van a pertenecer al dueño del inmueble, ¿sí? Y en estos supuestos se da una particularidad especial, ¿bien? Va a ir variando. La línea, esa variación, hace que en el caso de que un inmueble sea ribereño, para medir hasta dónde llega el inmueble y dónde comienza el río, se produce una variación, ¿sí? Se toma la línea media entre las variaciones de crecida y bajada, ¿bien? Y eso es lo que se establece como línea de ribera, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que tienen que tener en cuenta es que en cualquiera de estos dos casos nos vamos a encontrar frente a un aluvión. Lo que sí en ningún momento va a permitir o va a validar esto,
o lo que tiene que ocurrir, es que cuando el río arrastra estos sedimentos y lo va depositando, el depósito de estos sedimentos tienen que ser sobre el inmueble, ¿bien? Y no tiene que existir ninguna línea de agua que divida el inmueble del sedimento, ¿sí? Para que se produzca justamente el aluvión, tiene que quedar adherido al inmueble. Una adhesión permanente, ¿me entienden? Si lo que ocurre es que el depósito de sedimento se produce fuera de la costa, bien, nos vamos a encontrar ante la producción de un nuevo inmueble, pero no de un aluvión, ¿sí? Bien. Profe, ¿puede repetir lo último? Claro, la adhesión de los sedimentos, ¿sí?, se tiene que producir con el inmueble. Porque ¿qué puede ocurrir? Yo no sé si alguno ha estado alguna vez cerca de algún río, por ejemplo el Paraná, que puede ser que el depósito de sedimentos no se produzca contra la costa, sino que se produzca separado de la línea de ribera, ¿sí?, formando un islote. En esos supuestos, que hay una línea de agua que divide lo que es el inmueble ribereño de esta nueva sedimentación, no nos encontramos ante un caso de abulsión. Así puedas cruzar caminando. Tiene que estar adherido al inmueble, sin ninguna línea divisoria de agua que lo separe. ¿Esa parte quedó, Máximo? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, el accionar de la naturaleza, bien, por una sedimentación paulatina, nos da el aluvión. ¿Qué puede ocurrir como contrapartida? Que esto no sea paulatino, sino que sea súbito. ¿Bien? Que es el caso de la abulsión. ¿Bien? El código les va a hablar de el accionar del agua, las correntadas, lo cual no implica que se limite solamente al accionar del agua. Puede ser que ocurra algún tipo otro suceso de la naturaleza nuevamente, ¿bien?, que genere esta situación. Pero acá no vamos a estar hablando, ¿sí?, no vamos a estar hablando de sedimentación, sino que vamos a estar hablando de desprendimientos masivos, sea de piedras, bloques, plantas. ¿Qué ocurre? La naturaleza los desplaza, los arrastra, ¿sí?, y los termina adhiriendo a otro inmueble, ¿sí? O sea, desprende un pedazo de inmueble y lo arrastra hasta que llega y linda contra otro inmueble. En este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que obviamente tenemos que estar hablando de algo que sea susceptible de adherirse naturalmente a un inmueble. ¿Bien? No podemos hablar de que, bueno, la correntada me llevó un tractor y lo tiró en la ribera, o sea, lo tiró en el inmueble del vecino. En ese caso nos encontramos ante una cosa eventualmente perdida. Y vamos a estar hablando de un régimen de cosas perdidas. Por eso, cuando hablamos de abulsión, justamente tiene que ser algo susceptible de adherirse naturalmente a otro inmueble. Por eso, plantas, rocas, pedazos de terreno, ¿sí? ¿Qué establece la regulación legal para estas circunstancias en particular? ¿Qué establece? Bueno, quien fuera el propietario, bien, vamos a esto, quien fuera el propietario de ese desprendimiento que la naturaleza arrastró y adhirió a otro inmueble, lo puede reivindicar, ¿sí? Puede pedir su restitución, obviamente con las obras a su costa, siempre que fuera posible y factible realizar esta restitución. Y también una cosa muy importante, siempre que pueda identificar la cosa que se le llama abulsa, ¿sí? La tiene que poder identificar. ¿Por qué? Porque al momento de que cualquier titular de dominio quiera hacer una acción reivindicatoria, es requisito indispensable que pueda identificar, ¿sí?, acabadamente la cosa que pretende reivindicar. ¿Bien? ¿Hasta acá me van siguiendo, chicos? ¿Sí?
Bueno, entonces, el titular de la cosa avulsa puede pedir su restitución. ¿Sí? ¿Cuál es el plazo que tiene para hacerlo? 6 meses. ¿Sí? Si en 6 meses no inició la acción pertinente, bien, la cosa queda ¿para quién? Para el titular del fondo al cual se adhirió. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Me entendieron? ¿Cuál es la diferencia con el aluvión? Yo le dije, en el aluvión, el primero, el que es paulatino. A medida que se va produciendo la sedimentación y se va acrecentando, y se va produciendo ese acrecentamiento, automáticamente ese acrecentamiento pasa a ser titularidad del dueño del fondo. ¿Bien? Ahora en la avulsión nos encontramos con un caso distinto. ¿Por qué? Porque el antiguo dueño de la cosa avulsa tiene 6 meses para reivindicarla. Lo que ocurre en el caso de la avulsión es que, producida la adhesión de la cosa avulsa, el titular del inmueble pasa a ser poseedor. ¿Sí? Va a pasar a ser poseedor. No va a pasar a ser automáticamente titular de dominio. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que su dueño la reivindique. ¿Sí? Entonces, para que nazca el dominio se tiene que dar una de las dos circunstancias. Que el titular, el antiguo titular de la cosa avulsa, desista de reivindicarla, ¿bien? O que, vencido el plazo, no haya iniciado la acción. En ese caso, va a quedar consolidado el dominio en el titular del fondo. ¿Sí? Otra cosa que por ahí estaría bueno señalarlo, que la tengan en cuenta, es, les consulto, ¿ustedes ya comenzaron a ver restricciones y límites al dominio? ¿No? Bueno, les comento. Dentro de los límites al dominio, que por ahí ya lo van a ver en su momento, hay un límite que se llama camino de sirga o camino de ribera. ¿Qué es? Que la persona, igualmente esto escúchenlo para tener una noción, ¿sí? Que quien es titular de un fondo lindero a una corriente de agua navegable, ¿sí? Tiene la obligación de dejar libre o no obstruir el paso, ¿de dónde? Desde la línea de ribera a 15 metros, ¿sí? Los 15 metros desde la línea de ribera para dentro del terreno se tienen que dejar libres, ¿sí? Para paso. ¿Bien? Producida cualquiera de estas circunstancias que estamos viendo, sea la aluvión o la avulsión, que obviamente ¿qué va a ocurrir? Va a modificar esa línea de ribera, ¿sí? Porque el acrecentamiento del inmueble va a hacer que haya mayor cantidad de inmueble. En nada modifica la situación del camino de ribera. ¿Por qué? Porque es un límite al dominio, primero antes que nada. Por lo tanto, en nada lo modifica la titularidad dominial. Y segundo, lo único que puede lograr es que varíe su ubicación, ¿sí? Pero en nada lo va a afectar. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? ¿Sí? Bueno, esto en principio, así, y básicamente, es lo que tiene que ver con la avulsión y el aluvión. Una pregunta, profesor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor, por eso estoy. ¿Cualquier ribera puede ser arroyos, mares, ríos navegables, cualquiera? Sí, y a eso iba porque esta es la aclaración que iba a hacer. Antes el código de Vélez por ahí traía una clasificación cuando hablaba. Hoy lo que estamos hablando es que tiene que ser una masa de agua. En nada modifica que si es agua estanca o agua corriente, bien como puede ser un río, un arroyo, y tampoco hace la diferencia que sea navegable o no. ¿Sí? Para que se dé la aluvión o la avulsión, tiene que ocurrir el hecho de que el agua produzca la sedimentación o el desplazamiento. ¿Sí? Por ejemplo, puede ocurrir que vos estés en un lago y que una tormenta genere el desprendimiento de un sector de plantas y lo arrastre
hacia otra ribera del lago o hacia otra parte de la costa del lago, produciendo la abulsión. ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, porque había visto que en el código anterior decía que... Exacto. Eso también es otra aclaración que también está bien al caso y se los digo ya que están acá. Tengan en cuenta, ¿sí?, que, por ejemplo, el material de estudio que está puesto a disposición en la plataforma, hay uno de los libros que continuamente trata ambos regímenes legales, ¿sí? Entonces, enfóquense en el régimen actual. Si bien el material, es más, inclusive lo puse yo a disposición de la plataforma, para que sea subido a la plataforma. Lo que por ahí tiene de bueno ese material es que toca mucho el tema de las notas del código de Vélez. Y muchas veces las notas traían cuestiones que ejemplificaban o daban una profundidad al desarrollo del tema más allá de lo que era el propio artículo. Y algunas notas del código realmente son artículos de doctrina, ¿bien? Y que son muy útiles, o por lo menos a mí me resultaron, y creo que a todos los que tuvimos la posibilidad, nos resultaron muy útiles para estudiar, ¿sí? Por cómo la explicación que daba o el porqué de tomar determinada, por qué establecer determinada solución a un tema. O sea, era la fundamentación del código y la verdad ha servido mucho. En eso sí les recomiendo por ahí el material que está puesto a disposición en la plataforma. ¿Sí? Bien, esto es lo que tiene que ver con la acción de la naturaleza. Obviamente, por ahí lo que más se va a presentar y lo que más se puede llegar a ver es cuando interviene el hombre, ¿sí? En la intervención del hombre. Que lo que son los casos de la accesión artificial. Acá nos vamos a encontrar con una cosa mueble que se adhiere a un inmueble. ¿Sí? Entonces, ¿la circunstancia cuál es? Ustedes ya vieron, dominio, ya lo vieron, y ya vieron cuál es la extensión del dominio. ¿Sí? Que la superficie se extiende a todo lo que está adherido a ella, al espacio aéreo y al subsuelo. ¿Bien? Ahora, justamente, siguiendo el principio romano, que hasta la entrada en vigencia del Código Nuevo, o incluso hasta poco antes con la entrada en vigencia de la Ley de Superficie Forestal, ustedes saben que lo que está adherido al suelo pertenece al dueño del suelo. Y ambas cosas son inseparables. ¿Sí? Y es una presunción iure de iure. Lo que está adherido al suelo pertenece al dueño del suelo. ¿Qué ocurre? ¿Y qué va a venir a regular esta circunstancia? Es cuando se dan circunstancias, justamente, cuando se dan cuestiones anómalas. ¿Qué es esto? Cuando quien genera la adhesión, ¿sí? o cuando quien es el dueño de las cosas, muebles que son adheridas, no es la misma persona que el titular del inmueble. A ver, todos tenemos en claro que si ustedes tienen un inmueble, ¿sí? y compran materiales y construyen una casa, no va a haber ninguna discusión. Son los dueños, eran dueños de las cosas que se adhirieron y dueños del suelo, del inmueble. Bien, esa circunstancia no va a generar ningún conflicto de interpretación. Pero sí lo que puede llegar a ocurrir, o cuando se presenta la circunstancia anómala, cuando el dueño de los muebles, ¿sí? que se adhieren, no es la misma persona que el dueño del inmueble. ¿Bien? Sí va a estar fuera de discusión que aquello que se adhiere va a pasar a ser titular, va a pasar a ser titularidad del dueño del suelo. Pero también tenemos que tener en claro, y que ya lo preveía Vélez, en una de las notas inclusive lo menciona, que tampoco se puede permitir un enriquecimiento sin causa. ¿Bien? Incluso en los casos de que quien actuó hubiese actuado de mala fe. O sea, por más que quien ocasionó la confusión o la adhesión hubiese actuado de mala fe, obviamente en el caso que no sea el dueño del inmueble, tampoco por eso se va a tener que ver perjudicado económicamente en beneficio del titular del inmueble, que se enriquece sin causa. ¿Sí? Entonces, teniendo ustedes esto en vista, ¿sí? Vamos a empezar a ver
cuáles son las distintas circunstancias que se pueden llegar a presentar en esto. ¿Bien? Tenemos 4 supuestos cuando hablamos de accesión artificial. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser estos 4 supuestos? Bien. Que el dueño de un inmueble, o sea, el dueño del inmueble, utiliza semillas, plantas o materiales ajenos para construir, sembrar o plantar en su inmueble. O sea, yo con cosas ajenas hago una obra en mi inmueble. ¿Bien? El accionar de este titular del inmueble, ¿bien? El accionar del titular de este inmueble, ¿cómo puede ser? De buena o mala fe. ¿Bien? O sea, ¿por qué? Porque puede ocurrir que se presente una confusión que le haya hecho creer por un error, que era el titular de las cosas muebles que se utilizaron. Ahora bien, a partir de ahí vamos a tener que ver, ¿por qué? Porque la solución que nos va a dar el código va a diferir de acuerdo a la buena o mala fe. ¿Sí? ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque el código, todas estas circunstancias las trata en un solo artículo, ¿sí? Que es el 1962. Entonces, ¿qué les dice el 1962 en el primer párrafo? Si el dueño construye, siembra o planta con materiales ajenos, los adquiere, ¿sí? Superficies o los edit. O sea, van a pasar a ser de su titularidad. Pero le va a deber su valor al dueño de los materiales. ¿Bien? Si yo de buena fe usé cosas ajenas para construir, sembrar o plantar en mi inmueble, debo el valor de los materiales. Ahora, si mi accionar como titular del inmueble fue de mala fe, voy a deber el valor de los materiales y el código nos va a decir, y también debe los daños que hubiese ocasionado. ¿Bien? Obviamente, la circunstancia siempre va a ser más gravosa para quien actuó de mala fe. ¿Sí? Creo que este primer supuesto no ofrece mayores complicaciones. ¿Sí? Bien. El segundo supuesto que nos vamos a encontrar es, ¿qué pasa cuando quien es dueño de los materiales construye, siembra o planta en un inmueble ajeno? Bien. Acá ya la circunstancia varía un poco. Bien. Para simplificar un poco, vamos a empezar a decir construcción y entiendan ustedes que cuando digo construcción se extiende a los otros 2 supuestos de sembrar o plantar para no hacerlo largo. Lo primero que tenemos que tener en claro acá es que cuando hablamos de construcción, siembra o plantación, tenemos que estar hablando de que es una obra nueva, o sea, completamente nueva, es un accionar completamente nuevo, o que la construcción que se realiza modifique de forma muy significativa lo ya existente. O sea, esto no, cuando yo hablo de construcción, no se puede referir a lo que se puede entender como una simple mejora. O sea, nunca va a ser construcción en terreno ajeno, haber cambiado una ventana y haber pintado. Tiene que ser o una obra completamente nueva o algo que modifique sustancialmente lo que ya existía. ¿Sí? O que se agrega a lo que ya existía. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo va a resolver el código? Viene un tercero con sus cosas, construyó en un inmueble que no le era propio. Nuevamente acá, el código nos vuelve a diferenciar si el dueño de las cosas actuó de buena o mala fe. Si es de buena fe, obviamente la construcción nueva o esta mejora de importancia, ¿a quién va a pertenecer? Al dueño del primer inmueble. Va a pertenecer al dueño del inmueble. Pero obviamente, ¿qué ocurre? Como no se permite un enriquecimiento sin causa, ¿qué le va a deber al dueño de las cosas?
Los materiales, o sea, el precio de los materiales. No. ¿Sabés en realidad qué le va a deber? Le va a deber el mayor valor que adquirió. Porque justamente lo que no se va a permitir en este caso, que justamente se da a la inversa, es el enriquecimiento sin causa. Entonces, lo que le va a deber no es el valor de los materiales, sino que le va a deber el mayor valor adquirido. ¿Por qué? Porque el mayor valor adquirido puede ser inferior, igual o menor a lo que fue el valor de los materiales antes de ser adheridos al inmueble. ¿Bien? ¿Se entiende la distinción? Sí, doctor. Bárbaro. Esa va a ser la diferencia. ¿Sí? En el primer caso que vimos, bien, yo al utilizar los materiales ajenos, bien, generé un perjuicio que debo reparar si actué de buena fe. Bien, yo te usé estos materiales, bien, tengo que restituirte el valor de esos materiales. Valor, que sobre todo hay una cuestión que hay que tener bastante clara, sobre todo en los tiempos que corren, valor de los materiales que la mayoría de la jurisprudencia entiende, o casi su totalidad, que será el valor al momento de que fue puesto en mora, ¿sí? O que fue demandado, no al momento del hecho. ¿Sí? Porque justamente ustedes entienden que en una situación en la cual hay una inestabilidad de precios, bien, como la que atravesamos hace varios años, bien, esto se tiene que calcular en principio y como mínimo al momento de que fue intimado el pago o al momento que se demandó el pago, ¿sí? Porque si no, obviamente se genera un grave perjuicio económico. ¿Me entendieron? Bien. Bueno, en este segundo supuesto ocurre lo mismo. Una persona de buena fe, por un error insalvable, construye en un inmueble ajeno. Bien. Obviamente hubo un error, si bien no se actuó de mala fe. Por lo tanto, el titular del inmueble lo que va a deber es el mayor valor adquirido, nunca el valor de los materiales. ¿Sí? El mayor valor adquirido. Ahora, ¿qué ocurre? Si el tercero es de mala fe, el dueño del inmueble puede exigirle que reponga la cosa al estado anterior, a su costa. ¿Sí? Síganme. El dueño del inmueble le puede decir, no, ¿sabes qué? Actuaste de mala fe. Retira esto y déjalo como estaba. Pero el artículo sigue, porque acá viene la parte dificultosa. Si esto terminara acá, el tema sería sencillo. Pero el artículo le sigue diciendo, a menos que la diferencia de valor sea importante, ¿sí? En cuyo caso debe el valor de los materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su derecho con indemnización del valor del inmueble y del daño. Circunstancia que se presenta. El titular del inmueble se encuentra con siembra, plantación u una construcción. ¿Sí? Quien actuó, quien intervino, lo hizo de mala fe, ¿sí? A sabiendas de que no tenía derecho a hacerlo. Entonces, ¿cuáles son el margen de opciones que le da la legislación al titular del inmueble frente a una persona que actuó de mala fe? La primera va a ser, no, retirar las cosas y volverlo a su estado anterior. ¿Sí? Que sería por ahí la solución lógica que no se le ocurre. Pero acá también entra a jugar lo que es la teoría del abuso del derecho, o el principio del abuso del derecho. ¿Sí? La resolución sería sencilla si uno dice, bueno, sí, mira, tenía 1 hectárea y me plantaron girasoles. Bien. Ahora, ¿qué ocurre si en realidad lo que hay ahora es una construcción? ¿Sí? Construcción que por ahí supera varias veces lo que es el valor de lo que era el inmueble solo, previo a la construcción. Bueno, acá nos dicen que en el caso que haya una diferencia de valor importante, que obviamente siempre va a estar sujeto a un arbitrio judicial, ¿qué opciones puede tomar el dueño del inmueble?
Uno, pagar el valor de los materiales y la mano de obra, no el mayor valor adquirido, materiales y mano de obra. ¿Sí? O, en su defecto, abdicar a su derecho, ¿sí? Abdicar a su derecho de propiedad sobre el inmueble, ¿a cambio de qué? Del pago del valor, ¿sí? Y de los daños que le hubiese causado. ¿Sí? Obviamente el valor del inmueble previo a la construcción, siembra o plantación. Y acá es justamente cuando les digo que en el Código de Vélez, bien, que traía una solución similar, Vélez decía que se optaba por esta resolución porque aún frente a quien actuó de mala fe no se puede permitir un enriquecimiento sin causa del titular del inmueble. ¿Sí? Inclusive en estos casos, cuando lean el material van a encontrar que hay autores que inclusive les hablan de una accesión inversa. ¿Qué es cuando yo les digo una accesión inversa? Cuando quien era titular de cosas muebles, adhiriéndolas a un inmueble, bien, puede derivar en una adquisición de propiedad. Bien, del inmueble. Que realmente no es así, no ocurre en ningún caso, porque aún suponiendo que se dé el último de estos supuestos, bien, la venta y la inscripción se va a tener que realizar. ¿Me siguen, chicos? ¿Me van entendiendo? Si en algún momento me paran, aunque sea así con la cabeza, el pulgar. Bien. Aún en estos supuestos se va a permitir esta circunstancia. Ahora bien, cuando hablamos de construcción, tenemos un tercer supuesto, que es cuando un tercero con materiales o con trabajo ajeno construye en un inmueble también ajeno. ¿Me siguieron? Que en realidad, más que un supuesto, lo que hay que entender es qué habilita esta circunstancia. Bueno, acá yo estoy hablando, o sea, nosotros acá venimos, yo tomo mis materiales, voy y construyo en un lugar ajeno. En realidad lo que prevé este supuesto, es más, y es el tercer párrafo del artículo, le dice que si la construcción, siembra o plantación es realizada por un tercero con trabajos o materiales en inmueble ajeno, quien efectúa el trabajo o quien provee los materiales no tiene acción directa contra el dueño del inmueble, pero puede exigirle lo que le deba al tercero. ¿Qué es esto? Está permitiendo una acción subrogatoria. ¿Bien? Simplemente es eso. Lo que nos viene a decir, en el caso de que en estos supuestos hubiese intervenido un tercero, ¿bien? El tercero no le puede reclamar nada al dueño del inmueble. ¿Sí? Lo que sí puede hacer es reclamar lo que le deba al tercero. Bien, o sea, una acción subrogatoria. Le va a permitir subrogarse en sus derechos. ¿Sí? Pero, a ver, lo que tiene que quedar claro es que haya sido quien realizó la obra por una locación de obra o quien provió o quien le proveyó los materiales a este tercero que básicamente no era dueño de nada, ¿sí? No va a tener acción directa contra el dueño del inmueble. Bien, lo que se va a establecer es que puede existir una acción subrogatoria. De hecho, cuando ustedes vean esto en el material de estudio, y no sé si alguno lo leyó, el material les comenta un fallo, ¿sí? O sea, o trae a colación un fallo que terminó resolviendo la Corte, en el cual está vinculada la ciudad de Buenos Aires y lo que eran los parques Interama, ¿sí? En Capital Federal, pero que en realidad, a ver cómo explicarlo, tanto primera como segunda instancia le dio la razón a quienes fueron locadores de obra, a quienes hicieron las construcciones en esa concesión, ¿bien?
como ellos construyeron ese parque, todo, les permitieron subrogarse en los derechos de Interama, sociedad anónima, para reclamarle a la ciudad de Buenos Aires el mayor valor adquirido por las cosas que ellos hicieron. Pero en el medio nos encontramos con dos cuestiones muy particulares. Primero, que estamos hablando de una concesión, con lo cual ya nos relaciona con el derecho público, ¿sí? Y segundo, Interama estaba concursada. De hecho, ya estaba en quiebra. O al poco tiempo se declaró la quiebra. Entonces, lo que ellos tenían eran créditos verificados, o sea, en un concurso, que ya nos aleja mucho más del tema que, o sea, o de las particulares de los casos que nosotros venimos charlando, ¿sí? Entonces, ese fallo, léanlo, porque tiene algunos análisis por ahí de doctrina interesantes, pero tómenlo con pinzas. ¿Bien? Porque no es un caso que esté netamente vinculado con el derecho civil, en un 100%. ¿Bien? Sino que juegan cuestiones de derecho administrativo y de derecho concursal. Si bien también forma parte de la órbita del derecho privado del concursal, ¿no? Bien. Estos serían los tres supuestos de los cuales no habla el 1962 en relación a lo que es la accesión por intervención del hombre. Lo que trajo el Código Civil como novedad, el Código Civil y Comercial como novedad, que era algo que no estaba previsto con anterioridad, ¿sí? Es la invasión. ¿Qué ocurre con la invasión? Yo construyo, siembro, planto en mi inmueble, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Me extralimito, invado el inmueble colindante, ¿sí? Ahora vamos a analizar si esta invasión es de buena, mala fe, qué ocurrió. Pero en principio acá lo que ocurre es, yo construyo mi inmueble, pero avanzo sobre el inmueble colindante. ¿Sí? Perdón, ¿alguien me quería hacer una consulta? Sí, antes de que siga avanzando, ¿se me puede Sí. decir el nombre del fallo que mencionó? El nombre del fallo, mirá, el nombre del fallo es contra Interama. En realidad es la sindicatura de Interama contra el municipio de la Ciudad de Buenos Aires. Pero tenés es más, te digo, no está ni en el material, está en el pie de página, el nombre del fallo. Chicos, está en el material que tienen a disposición en la plataforma. Está bien, está bien. ¿Sí? Gracias. Y una pregunta, yo le hago otra pregunta con respecto a, antes de avanzar, al segundo Sí. supuesto, o sea, el que interviene y lo hace de mala fe, que retira, Sí. o sea, le solicita que retire las cosas y lo deje en el estado anterior. En el Anterior. caso de que Sí. no se puedan retirar las cosas y que no Ahí se pueda está. volver al estado A anterior. eso iba. A eso iba. Si la obra realizada, ¿sí? Vamos a suponer, vos me decís, te referís al caso de que no se pueda realizar o que realizarlo genere un perjuicio. O que Ambos, realizarlo. o que Bueno, genere un mayor daño sobre la cosa o que no se bien. pueda volver al estado anterior. Bueno, en ese caso, a ver, si retirar las cosas produce un daño, obviamente se va a deber indemnizar. ¿Sí, Nadia? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, sí. Volver las cosas al estado anterior y si no se puede en su totalidad, deberá abonar el daño. ¿Sí? No nos olvidemos que estamos hablando de alguien que actúe de mala fe. Ahora, ¿cuál es la situación que o la situación en la cual hablamos o cuáles traemos a colación? Es, ¿qué ocurre con las diferencias de valores? ¿Sí? Justamente vuelvo al ejemplo. Una cosa es que se haya hecho una plantación, a ver, estacional, por ejemplo, sembraste girasol, y otra cosa es que hayas construido un edificio. ¿Bien? Obviamente, en esos supuestos, ¿bien? Cuando ya demandar la restitución al estado anterior puede resultar incluso abusiva, justamente por estas diferencias de valores, ¿sí? ¿Qué se prevé? O que el titular del inmueble se quede con la cosa en su estado actual, abonando materiales y mano de obra, ¿sí? Sí, O que abdique a su derecho. claro, sería el ¿Qué caso entendemos este. abdicar a su derecho? Venderle el inmueble, ¿sí? Vender el inmueble a quien construyó, sembró, plantó. Claro, pero puede existir el caso de que no sea de gran valor patrimonial y que así todo no pueda volver al estado anterior, la nueva construcción o obra. A ver,
en realidad siempre tengamos en cuenta algo. Cuando hablamos de construcción, siembra o plantación, es difícil que las cosas no se puedan volver a su estado anterior. Está bien. ¿Sí? Vamos por parte. Sí puede ocurrir, por ejemplo, que vayas a tener una casa y alguien le construyó un segundo piso. Bien, en esa propiedad. Obviamente ahí va a resultar imposible volverlo al estado anterior. ¿Bien? Está bien. ¿Sí? Claro, y en este caso En tendría. esos supuestos, a ver, ¿qué ocurre? Porque, a ver, uno por ahí, es fácil decirlo en el código. A ver, de un segundo, por favor. Bueno, como les decía, el último supuesto que vamos a ver es cuando se da la invasión. Acá una persona empieza a construir y avanza sobre el inmueble ajeno. Nuevamente nos encontramos con que en un solo artículo, si bien lo que es interesante es que esto viene a cubrir un vacío legal que existía, en un solo artículo y en una forma bastante comprimida, la ley nos trata de resolver todos los planteos que se pueden llegar a presentar. O sea, todas las situaciones que se pueden llegar a presentar. El primero que les va a decir, o sea, el primer párrafo del artículo, es: quien construye ese inmueble, pero de buena fe, invade el inmueble colindante, ¿sí?, puede obligar al dueño obviamente, del inmueble colindante a respetar lo construido, si éste no se opuso una vez conocida la invasión. Síganme. Alguien de buena fe construye e invade. Bien, apoya parte de la construcción sobre el inmueble colindante. Si el titular del inmueble colindante no se opuso inmediatamente, quien invadió puede obligarlo a que lo respete. ¿Sí? ¿Me siguieron con este supuesto? Lo puede obligar a que respete. Ahora, ¿qué ocurre desde el otro lado? El dueño del inmueble colindante puede exigir la indemnización del valor de la parte invadida. ¿Bien? O sea, no me opuso inmediatamente, me invadiste, está bien, tengo que soportar la invasión, pero vos me debés pagar la porción de la parte invadida. Pero esto va más allá. ¿Por qué? Porque obviamente si hablamos de invasión, hay que ver cuál es la magnitud de esa invasión. ¿Sí? Una cosa es que me invada 1 metro de lote, otra cosa es que me invada 2, y otra cosa es que me invada medio lote. ¿Sí? Entonces, el titular del inmueble colindante, ¿cómo continúa el artículo? Puede reclamar la adquisición total si se menoscaba significativamente el aprovechamiento normal del inmueble. Volvemos a esto. Si la invasión es de tal magnitud que desnaturaliza el uso que podría tener el inmueble, el dueño que puede decir: no, pará, compralo todo. Compralo todo. Bien. O en su caso, si también hay una afectación importante, puede, en vez de pedirle que adquiera todo, se puede hacer una evaluación y reclamar, más allá del pago de la parte invadida, la disminución en el valor que genera en el resto de la propiedad lo que se invadió. ¿Bien? 3 supuestos. Si no es de mayor magnitud, solamente tiene derecho a reclamarle el pago de la parte invadida. ¿Sí? Si me afecta el uso, le puedo reclamar, o la naturaleza que tiene el inmueble, le puedo reclamar el valor de la parte invadida y el menoscabo de la evaluación que haya hecho al resto del inmueble. ¿Sí? O también, afectada la utilidad del inmueble por esta invasión, le puedo reclamar que adquiera todo el inmueble. ¿Sí? La ley le da al titular del inmueble colindante esas posibilidades. Ahora bien,
¿Qué ocurre si quien invadió no paga? Si quien invadió no paga, ahí sí puede ser obligado a demoler lo que construyó. ¿Sí? O sea, estamos hablando de alguien que invadió de buena fe. Va a tener que pagar en cualquiera de estas tres aristas que venimos hablando. Si no paga, recién ahí el dueño del inmueble, bien, puede reclamar o puede exigir la demolición de lo construido. Ahora vamos al otro supuesto. ¿Qué ocurre si es de mala fe? Si el invasor es de mala fe y el dueño se opuso inmediatamente de conocida la invasión, puede pedir la demolición de lo construido. Bien, acá no hay que esperar un pago ni acordar un pago. O sea, si quien invadió es de mala fe y el titular del inmueble se opuso, bien, puede reclamar la demolición. Punto. Sin embargo, acá venimos de vuelta con las excepciones. Sin embargo, si reclamar la demolición, acá dice, si resulta manifiestamente abusivo exigir la demolición, aún a quien actuó de mala fe, el juez puede rechazar la petición y ordenar la indemnización. ¿Bien? O sea, si yo de buena fe invadí y no se me opusieron, inmediatamente puedo reclamar que me paguen la zona invadida y en la desvalorización del resto del inmueble, o que me compren todo el inmueble. ¿Bien? Si quien invadió es de mala fe y el titular del inmueble se opuso, ¿bien? Puedo reclamar la inmediata demolición. ¿Sí? Salvo que el juez considere que esa exigencia de demolición es abusiva, o sea, el dueño del inmueble colindante está haciendo un ejercicio abusivo de su derecho, puede disponer que en realidad quien invadió pague solo la indemnización y daños, obviamente. Indemnización con los daños. Profe, Sí, y en el caso de mala fe, en el que el dueño no se opone inmediatamente, conocida la invasión. bueno, ahí vamos por parte. Justamente, fíjate lo que venimos hablando, porque los supuestos que te trae el código son estos. Constructor de mala fe, dueño que no se opuso. Invasor de mala fe, dueño que no se opuso. Y te trae invasor de mala fe y dueño que se opuso, que actuó diligentemente. El código no trae regulado, como sí traía el de Vélez, ¿qué pasa si los dos son de mala fe? ¿Qué se entiende los dos de mala fe? Alguien que actúa de mala fe y un dueño que no se opone, conocido, como que se queda, digamos, esperando. ¿Cuál era este supuesto? Siempre volvemos, en la legislación antigua, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, yo te esperaba y me sentaba a ver cómo construías, porque eso iba a ser mío. Y en todo caso, después te iba a tener que pagar el valor de los materiales. Justamente con este tipo de resoluciones, por eso creo que lo dije al principio cuando empezamos a tratar este tema, lo que se busca evitar es un enriquecimiento sin causa y un ejercicio abusivo de derechos. ¿Bien? ¿Qué puede llegar a ocurrir en estos supuestos? A ver, y es una idea, que está bien, el invasor fue de mala fe, pero también comprobamos que el dueño del inmueble invadido actuó de mala fe, no oponiéndose inmediatamente, podemos optar porque la solución que se le dé a la contienda sea como si el constructor fuera de buena fe, el invasor fuera de buena fe. ¿Sí? Podría ser una de las posibles soluciones legales. Si bien el código no lo tiene, ya te digo, no lo establece. ¿Bien? Obviamente, siempre que cuando hablamos de buena o mala fe, tenemos que remitirnos a los principios generales de buena y mala fe. O sea, la buena fe se presume, ¿sí? Otro dato que les quería decir y que es importante y también para que ustedes vayan relacionando temas y lo tengan claro. ¿Ya vieron posesión ustedes? ¿Sí? ¿Ya vieron acciones posesorias? ¿O empezaron a verlas? ¿Algo? Bueno.
la herramienta de la que va a disponer el dueño, porque todo bien. A ver, oponerse inmediatamente no es pararse a los gritos de la vereda. ¿Sí? Vimos nada más lo de las vías legales. Bueno, vías legales. Sí. ¿No empezaron a haber acciones? No, Despojo. no, eso Bueno, no. la posesión se defiende mediante acciones. ¿Sí? Son remedios legales para defender la posesión. Dentro de esos remedios, bien, para recobrar la posesión de la que fuimos privados o para hacer cesar, bien, determinadas acciones que turban nuestra posesión, tienen un supuesto que se llama obra nueva. ¿Sí? ¿Qué es? Cuando alguien, ¿sí?, se embarca en una construcción, ¿sí? Cuando alguien se embarca en una construcción, ¿sí?, y un vecino prevé o vislumbra que esa obra, esa construcción, va a producir un despojo en su posesión o va a turbar su posesión, ¿sí?, dentro, ya sea por acción de despojo o por manutención, puede accionar legalmente. Esa es la oposición que nos pide este artículo. ¿Sí? La acción legal para proteger nuestra posesión. Esa es la oposición. Cuando nos habla del dueño que se tiene que oponer, está hablando de la acción legal, de la acción posesoria. ¿Para qué? Para defender su posesión. ¿Me entendieron? Acción de obra nueva sería. La acción de obra nueva. Yo hoy se los digo, ustedes tómenlo cuando en realidad... Perfecto. Eso es lo que tiene que ver con respecto o con relación a los supuestos de accesión artificial, sea por la acción de la naturaleza o por la acción del hombre. ¿Sí? Tengan en claro, sepan diferenciar cuál es aluvión, cuál es abulsión. Tengan en claro desde qué momento se produce justamente la adquisición de dominio, que se diferencia entre lo que es el aluvión y la abulsión, y en lo que tiene que ver con accesión artificial, diferencien los supuestos que nos da para cosecha, siembra y plantación, ¿sí?, con el que nos dan invasión, que la invasión solamente regula la construcción. O sea, mientras que nosotros venimos hablando construcción, siembra y plantación, y el código continuamente nos repite los tres verbos, quien construye, planta o siembre, cuando hablamos de invasión es con construcción. ¿Sí? Es para el único supuesto que lo regula. Si bien después se podría llegar a hacer una extensión analógica. Pero obviamente los resultados no van a ser lo mismo. No es lo mismo mandar a construir, no es lo mismo mandar a demoler media casa construida, porque se invadió un inmueble ajeno, que retirar una plantación o una siembra. ¿Sí? Chicos, ¿alguna duda que les haya generado esto? Bueno, les reitero lo mismo. Accedan al material que tienen la plataforma y que es mucho. Si tienen alguna duda, ya les dejé a disposición mi mail. No sé si alguno no lo tiene, quiere que se lo repita, me dice. Me consultan cualquier cosa por mail. Y lo último que les iba a decir, la clase que viene, ¿sí?, vamos a ver expropiación, bien, como un modo de extinción del dominio. ¿Sí? Así que si quieren ir viendo material, ¿sí? Perdón, alguien me habló. Sí. El código parece que no lo menciona en el primer párrafo, pero en el caso de que es de buena fe y el dueño se opone inmediatamente, ¿no?, mediante las acciones que usted mencionó, ¿puede ser obligado a demoler? A ver, no, porque aparte vos pensás esto, y perdón, es buenísima la pregunta porque te retrotraigo algo. Si conocido inmediatamente yo me opongo, estamos hablando que la oposición implica, bien, una acción judicial. Una acción judicial que probablemente va a llegar una medida cautelar, bien, que va a trabar cualquier innovación. Yo te entiendo lo que vos me decís. A ver,
pensalo así. Constructor de buena fe, vos me decís dueño que no se opuso inmediatamente de conocida. O sea, perdón, el supuesto que regula el artículo es quien no se opuso inmediatamente. Bien, vos me decís que ocurre constructor de buena fe y el dueño del inmueble se opone inmediatamente. ¿Eso es lo que venimos hablando? Sí. Yo creo que en ese supuesto también se aplica este mismo, o sea, se aplica lo que establece el primer párrafo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el invasor es de buena fe. Yo creo que se aplica también el primer párrafo. Porque después Y una caen. pregunta, ¿no se puede llegar a aplicar también lo que tenga que ver con en qué estado está la obra, como pasa con lo de obra nueva? Bueno, volvemos siempre a ver, y esto nos retrotrae a lo que hablamos. Si ya en el supuesto, o sea, piénselo así, si ya en el supuesto, ¿sí? En el supuesto de que en el caso hasta de un constructor de mala fe, ¿sí? Quien se opuso inmediatamente, se puede llegar a evitar la demolición, como les dice la segunda parte del último párrafo del artículo. Acá es cuando yo a veces le digo, también tenemos que recurrir al sentido común. ¿Qué se entiende por oponerse inmediatamente? O sea, estamos claros. O sea, yo tomé conocimiento, inicio la acción judicial. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde que yo efectivamente tomé conocimiento a desde que la obra se inició? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo transcurrió? ¿Sí? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Sí? Porque también tienen que tener en cuenta otra cosa. Las acciones tienen un plazo de prescripción, las acciones posesorias, que es de 1 año. Bien, entonces, también refrésquenlo cuando vean el tema de acciones. O sea, las acciones, obviamente, no son imprescriptibles. Tienen 1 año como plazo de prescripción. ¿Qué ocurre con lo que creo que Nadia me dijo recién con el tema de la demolición por ahí? Acá hay una cuestión. Si bien yo tengo un invasor que actuó de buena fe, no deja de ser invasor. ¿Bien? O sea, hubo un error en su actuación. Claro, a mí en realidad la duda que me surge con respecto a lo que decía el compañero es que por ahí, si la obra, o sea, si supuestamente el que se opone es de buena fe, el conocimiento lo tiene que tener inmediatamente, se inicia esa obra, y si esa obra está recién iniciada, se la debería poder demoler fácilmente. Entiendo perfectamente lo que decís y esas son las circunstancias que se plantean, ¿sí? Y son, a ver, las cuestiones que a veces se dilucidan en lo que sería de una correcta, a ver, valoración judicial, ¿sí? En lo que tiene Sí. que ser una correcta valoración judicial. Yo te entiendo lo que vos me decís. Y acá, a ver, y por eso yo y los llevo a lo que dice la última parte del tercer párrafo del artículo. Si aún en un caso en que el invasor es de mala fe, seguime, el invasor es de mala fe y el dueño del inmueble se opuso inmediatamente, el juez puede decir que no se mande a demoler, ¿sí? Y ordenar en cambio que pague la indemnización que prevé el segundo párrafo del artículo, aun cuando el invasor fue de mala fe, se me ocurre que esa misma herramienta o esa misma resolución legal, tanto más es aplicable para quien fue invasor de buena fe. ¿Me seguís, Nadia? Sí. O sea, si bien el artículo no lo establece explícitamente, si se permite esa solución para quien actuó de mala fe, tanto más me parece que va a tener que ser aplicable para quien actuó de buena fe. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Chicos, ¿alguna duda más este tema? Profesor, no de este tema, pero sí a la hora de la evaluación. Nosotros tenemos fecha el lunes. ¿Cómo es el criterio para empezar a rendir
¿cómo hacemos para organizarnos, para saber cuándo nos va a tocar? Por el tema laboral también, los que tienen que pedir. Yo te comento algo porque, bueno, imagínate, yo desde una sola comisión no te puedo dar esa respuesta.